Soy Mauricio José Schwartz y gracias por acompañarme aquí en Ahora Música, que es el espacio musical del Rey va Desnudo, un canal que no está especializado en absolutamente nada, por el contrario es enormemente generalista, donde los miércoles a las 6 de la tarde publicamos nuestros vídeos de temáticos sobre cuestiones que hay que abordar con pensamiento crítico, sean de sociedad, de religión, de ciencia, de pseudociencias, de política, de historia. Y los jueves tenemos nuestros streamings de 7 a 9 de la noche, donde conversamos con quienes nos hacen favor de acompañarnos y donde también hablamos de arte y de poesía, para poder así promover el pensamiento crítico, que es muy importante porque hay que pensar bien y pensar mucho, y también la emoción y el sentimiento, porque hay que sentir intensamente y hay que sentir mucho, porque finalmente solo tenemos un cerebro para pensar y para sentir. Y aquí lo que hacemos es compartir música que no está en la corriente principal, que no está en la radio, que no está en los más reproducidos de las plataformas de sonido que tenemos en la actualidad y que han venido a sustituir incluso a la radio, que no salen en televisión, por lo menos en las televisiones a las que estamos acostumbrados, y que sin embargo creo que aportan algo musicalmente, creo que aportan algo emocionalmente, en sus letras, en sus concepciones musicales, en sus armonías, en sus instrumentaciones, en su idea de lo que debe ser la música. Y como yo vivo en géneros así, fuera de la corriente principal, pues aprovecho para compartirlos con ustedes. Ninguno de los vídeos de Ahora Música está monetizado, como si lo está el resto del canal, lógicamente. Es legítimo que a uno le paguen por su trabajo, pero en este caso no, esto lo hago por cariño y prefiero evitarme problemas de copyright, así que estos vídeos no están monetizados. Si ustedes quieren ayudar al canal, lo pueden hacer. En la descripción tenemos los enlaces a Patreon y a PayPal, donde pueden ayudarnos a seguir adelante con todas las locuras que hacemos en este canal tan difícil de definir y donde nada de lo humano nos es ajeno. También, por cierto, ahí van a encontrar en la descripción el video original que vamos a comentar el día de hoy, para que lo puedan oír en su totalidad, sin mis interrupciones y mis comentarios. Pero aquí, pues lo que estamos es precisamente para hacer esos comentarios. Y les quiero presentar a una persona que a mí me llama muchísimo la atención desde la primera vez que la oí. La primera vez que la oí era solo con una canción, con una pieza de banjo, y donde demostraba un virtuosismo absolutamente arrollador en el banjo, virtuosismo del acrobático, del de gran velocidad y gran complejidad, y montones de notas, todas bien puestas, todas tocadas con una precisión absolutamente matemática. Y yo sí, esto es de locos, ¿no? Esta mujer que bien toca el banjo. Pues luego resulta que compone, que escribe novelas, que canta, que toca la guitarra con la misma habilidad con la que toca el banjo, y que tiene un nombre que en realidad adoptó cuando tenía 6 añitos de edad y se presentó por primera vez tocando la guitarra en una de estas, no sé si fue un canal de televisión de estos locales en Estados Unidos, o fue una de estas ferias de pueblo, y se presentó como Min Mary Wallace. Ya ha dejado el Wallace de lado, aunque con quien generalmente toca, quien la acompaña es su hermano, pero ella es conocida como Min Mary. Tiene, además de su habilidad monstruosa para el banjo y la guitarra, una voz de contralto que me derrite. Los seres humanos, por alguna cuestión, nos gustan mucho las voces agudas, pero ante las voces de bajo nos detenemos y escuchamos con mucha atención. Y mientras más grave la voz, nos llama la atención. Tenemos a los grandes bajos de los grupos de a capella de la actualidad, como Geoff Castellucci o como Tim Faust, pero en mujeres no tenemos tantas contraltos. Y es que miren ustedes, la tesitura del bajo y de la contralto son difíciles de encontrar. Hay muy poca gente que tiene esa capacidad musical. Y luego se encuentra una gente con una enormísima capacidad musical que no quieren cantar. A mí me ha pasado. Tengo una querida amiga que canta muy bien, que canta maravillosamente, que yo le auguraba un magnífico futuro en la música, y la animaba yo. Ella no quiere, que no, le canta a sus amigos, pero no tiene ningún interés en tener una carrera musical. A mí me parece un talento desperdiciadísimo. Si yo cantara, ustedes saben lo que podría pasar si yo cantara. Bueno, pero esto es, entonces decíamos, Min Mary, y una canción que creo que es de ella, con un tema absolutamente propio de la música country, y que es Penélope Rose.
brave. Some share their secrets, some take them to their grave. Some walk in sunlight, some hide in shadows, but they all love Penelope Rose. Si tú crees que es fácil tocar eso en el banjo mientras cantas, es que no tienes idea ni de cantar ni de tocar el banjo. No, en serio. Esto que está haciendo Min Mary, que parece lo más sencillo del mundo, que le sale tan natural como el respirar, es resultado de una enorme cantidad de horas conociendo tu instrumento, haciendo que tus dedos se aprendan todo lo que tienen que hacer. Es lo que uno, Tommy Emmanuel, el grandioso guitarrista, el mejor guitarrista acústico de la actualidad, por supuesto, decía él, es la memoria de muscular. Tú primero desarrollas la memoria muscular y cuando ya no tienes que pensar en lo que hacen los dedos, ya puedes empezar a pensar en interpretar y en transmitir emociones con el movimiento de los dedos. Pero mientras es solo aprendizaje muscular y eso se logra con muchas horas de trabajo. Va. Some men are cowards and some men are brave. Some share their secrets, some take them to their grave. Some walk in sunlight, some hide in shadows, but they all love Penelope Rose. He came from Baton Rouge working on a case. An old man, a good man who lived for the chase. A picture of a woman in a red cotton dress was a dead man's last caress. He drunk in that picture like a bottle of gin. Dangerous eyes that could make a good man sin. He memorized her from her head to her toes. And he'd dream about Penelope Rose. For 10 lonely years he'd worked homicide. Turning his back would be justified, but he's tangled in a web of cases he can't close, all tied to Penelope Rose. They call her the woman with a rose tattoo. In New Orleans she goes by Penny LaRue. You know her anywhere, any name, any clothes, you'll find his Penelope Rose. In Louisiana, they say he's a genius. He always gets his man, or maybe he's a madman chasing shadows. And he's in love with Penelope Rose. Yo hablo mucho de la dinámica de las canciones porque, miren, cuando uno aprende música y cuando uno aprende a cantar una canción, canta una canción así. Plana. Tocas los mismos acordes con la misma intensidad, con la misma fuerza y cantas las mismas notas con la misma intensidad. Y es normal. Pero cuando logras dominar el reflujo y llegada de las mareas musicales, el juego de las intensidades, el juego de la fuerza, el juego de que la potencia con la que cantas o tocas algo corresponda con el momento emocional que estás cantando o tocando, eso es lo que hace precisamente que se pueda jugar con los sentimientos de la gente. Y a veces no nos damos cuenta de las dinámicas que utilizan los músicos, y en este caso la forma en que lo maneja solo con su voz, solo con su banjo. Min Mary me parece muy aleccionador. Y además la música también, aparte de sentirse, se puede entender algo, se puede aprender algo, creo yo.
Penelope Rose. Y te prepara para la siguiente vuelta. Todo lo que pueda yo decir de la capacidad musical y de la variación musical de la que es capaz Min Mary es poco. Es una chica country, es una chica del campo de Estados Unidos y muchas de sus canciones lo reflejan, pero lo reflejan desde un punto de vista quizás más comprometido que el country habitual, aunque hay un country enormemente comprometido. Acabo de escuchar yo precisamente unas cosas impresionantes y no soy muy fan del country en concreto, pero crea esa sensación de la que era capaz de crear alguien como Woody Guthrie, por ejemplo, o entre los fundadores del blues, por supuesto, Led Belly, Jody Ledbetter, que era hacerte sentir que estás en el lugar donde la canción se hizo, donde la canción transcurre, que la historia que te están contando realmente la puedes estar viviendo. Y esta capacidad de llevar a lo visual lo que es meramente auditivo siempre me ha gustado de los músicos que son contadores de historias, porque hay músicos que son directamente contadores de historias. Yo les recomiendo que escuchen, si les gusta el banjo, por supuesto escuchen a Min Mary, sobre todo las cosas que hace de absoluto virtuosismo del banjo, pero si les gustan las historias, es una mujer que es novelista finalmente, entonces casi todas sus canciones tienen alguna historia, casi todas sus canciones tienen una capacidad narrativa, ya sea en favor de los indigentes, ya sea recordando cuánto echa de menos los conciertos y el salir y cantarle a la gente, que finalmente es lo que ha mantenido a muchos músicos en una situación terrible durante la pandemia, porque tuvieran o no dinero, tuvieran o no ventas de sus cosas, tuvieran o no algo guardado en el banco, lo que realmente querían todos era ponerse a un escenario y cantarle a la gente, porque de eso viven, no por lo que les pagan, sino por lo que se vive aquí, cuando logras comunicarte, contactar, ellos con la gente y uno como público con ellos. Muchas gracias por acompañarme, los recomiendo mucho a Min Mary. Y yo soy Mauricio José Schwartz y esto es Ahora Música, parte del Rey va Desnudo, donde los invitamos como siempre los miércoles a las 6 de la tarde a nuestros vídeos temáticos sobre cuestiones de pensamiento crítico y los jueves de 7 a 9 a nuestros streamings con todo lo que se nos vaya ocurriendo, porque nada de lo humano nos es ajeno. Y de aquí a la próxima vez que nos veamos y que tengamos más música que compartir, muchas gracias.